Hola, nuevamente vamos a resolver el problema 235 del libro de estática de Hibbeler. El problema dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Esta es medida en el sentido antihorario desde el eje X positivo. Voy a trazar mi plano cartesiano sobre la imagen. Aquí ya tengo el eje de las X y el eje de la Y. Lo primero es determinar la geometría de las fuerzas. Aquí tengo la fuerza 1, su componente en X que va a la derecha, por eso vamos a llamarlo fuerza 1 en X. Aquí vamos a trazar la componente en Y de la fuerza 1. Esta va hacia arriba. Y la fuerza 2 vamos a colocarla en verde. Hacia la derecha voy a tener mi componente en X de la fuerza 2. Con la geometría que acabamos de describir, vamos a calcular las componentes. La fuerza 1 en X, por estar entre el eje y el vector, este ángulo de 30, vamos a tener 400 multiplicado por el seno de 30. Y la componente en Y de la fuerza 1 va a ser 400, pero ahora por el coseno de 30. Y la fuerza 2, para la componente en X, como el ángulo está entre el eje de las X y el vector, entonces la fuerza en X va a contener 250 multiplicado por el coseno de 45. Y la componente en Y, como esta va hacia abajo, por lo tanto vamos a colocar el signo negativo de 250 multiplicado por el seno de 45 grados. La sumatoria de las fuerzas en X son 400 por el seno de 30, y aquí tengo otra de en X que sería 250 por el coseno de 45, que son estas dos que van paralelos al eje de las X. Y al colocarlos en una calculadora tenemos un total de 376.78 newtons, y tenemos el convenio que si es positivo entonces es hacia la derecha. Y para calcular la sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba es positivo, por lo tanto tenemos en Y estas dos, 400 por el coseno de 30, y la fuerza 2 en Y, que es negativo, menos 250 seno de 45. Pausa el video y comprueba que en una calculadora esta componente nos da que son 169.63 newtons positivos. Como previamente tenemos que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de las sumatorias al cuadrado de cada una de ellas, y para hacer la sustitución simplemente escribimos raíz cuadrada, colocamos la componente en X al cuadrado más esta componente en Y al cuadrado, cerramos. Nuestra calculadora nos dará un total de 413.2 newtons. El sentido y la dirección, recordando que el ángulo es el arco tangente de la componente en Y dividido entre la componente en X. Si hacemos la sustitución, tenemos arco tangente de la componente en Y primero dividido entre la componente en X. Y este nos da un total de 24.2 grados. Y aquí tenemos nuestra resultante. Con esto hemos encontrado la fuerza resultante y su dirección. Una vez que trazamos nuestras componentes, cuando colocamos esa raíz cuadrada, tuvimos esta medida. Podemos trazar nuevamente las componentes de esa fuerza resultante para encontrar este ángulo. Recordando que en el eje X nos dio 376.78 y en el eje Y nos dio de 169.63. Los 413 newtons corresponden a la resultante. Y la dirección, encontramos el arco tangente que nos dio de 24.2 grados, es esta abertura de la resultante respecto al eje de las X. Y nos vemos en el próximo video.